Hola a todos, en este video explicaré cómo reemplazar los brazos de control inferiores, también conocidos como horquillas de abajo en camionetas Toyota Tecoume modelos 2005 al 2015. Paso número 1. Estaciona la camioneta en una superficie plana. Activa el freno de emergencia y coloca bloques delante y detrás de las ruedas traseras. Levanta la parte delantera de la camioneta con un gato hidráulico y coloca torres debajo del chasis por seguridad. 2. A continuación, remueve las tuercas de las ruedas delanteras utilizando una herramienta de impacto y un dado de 21 milímetros. Una vez que hayas quitado todas las tuercas, procede a quitar las ruedas delanteras. 3. Remueve los tornillos que sujetan la placa protectora inferior con una matraca y un dado de 12 milímetros y procede a remover la placa protectora. 4. Remueve el tornillo y la tuerca que sujetan el amortiguador al brazo de control inferior sujetando el tornillo con una llave de 19 milímetros y remueve la tuerca con una matraca o una herramienta de impacto y un dado de 19 milímetros. 5. Remueve el pasador de chaveta de la tuerca de la rótula inferior que se muestra en la imagen con unas pinzas de punta fina. 6. A continuación, remueve la tuerca de la rótula inferior utilizando una matraca o una herramienta de impacto y un dado de 24 milímetros. 7. A continuación, aplica una ligera presión contra la parte inferior del brazo de control con un gato hidráulico y procede a quitar los dos tornillos que sujetan la base de la rótula usando una matraca y un dado de 19 milímetros como se muestra en la imagen. 8. Remueve el soporte de retención de la rótula con una herramienta separadora de rótula similar a la que se muestra en la imagen. 8. Nota: si no tiene acceso a una herramienta separadora de rótula, el soporte se puede separar de la rótula después de haber removido el brazo de control colocando el soporte sobre bloques de madera y golpeando el perno de la rótula vieja con un martillo para separarlo. 9. Pinta una marca de alineación que muestre la relación entre la arandela de alineación del tornillo de leva y el chasis de la camioneta y procede a quitar la tuerca del tornillo trasero que sujeta el brazo inferior con una llave de 19 milímetros, sujetando el tornillo con la llave y usando una matraca o una herramienta de impacto y un dado de 19 milímetros para quitar la tuerca. Nota: aplicando lubricante penetrante al tornillo facilita la extracción de la tuerca. 10. A continuación, al igual que en el otro lado, pinta una marca de alineación que muestre la relación entre la arandela de alineación del tornillo de leva y el chasis de la camioneta y procede a quitar la tuerca delantera de la misma manera usando una llave de 19 milímetros para sujetar el tornillo, y quitando la tuerca utilizando una matraca o una herramienta de impacto y un dado de 19 milímetros. Una vez removida la tuerca procede a quitar el tornillo por completo. 11. A continuación, aplica lubricante penetrante y procede a remover el casquillo delantero utilizando unas pinzas ajustables o de bloqueo. Si es necesario, remueve el casquillo con un punzón de cobre y un martillo como se muestra en la imagen. 12. Una vez removidos todos los tornillos, procede a bajar el gato lentamente y remueve el brazo de control inferior completamente. Si es necesario, sácalo usando una barra de palanca como se muestra en la imagen y sujetándolo con una mano para evitar que caiga al suelo. 13. Instala el brazo de control inferior nuevo en su posición original. Aplica una capa ligera de pasta antiadherente al tornillo trasero e instálalo en su posición original, asegurándote de que la arandela de alineación del perno de leva esté instalada mirando hacia arriba como se muestra en la imagen y aprieta ligeramente la tuerca por el momento. 14. Aplica una capa ligera de antiadherente al casquillo delantero e instálalo en su posición original como se muestra en la imagen. 15. Instala el perno delantero en su posición original y aprieta ligeramente la tuerca. Coloca el brazo de control inferior en su posición original aplicando presión contra él con un gato. Instala los componentes restantes en el orden inverso al que fueron removidos, asegurándote de que la tuerca de la rótula inferior y los tornillos que sujetan el soporte de retención de la rótula estén apretados según las especificaciones descritas en el manual del propietario. A continuación, aplica presión con el gato contra el control para que imite la posición cuando la camioneta está en el suelo. Alinea la arandela de alineación utilizando las marcas que pintaste anteriormente y procede a apretar las tuercas según las especificaciones descritas en el manual del propietario. 16.
Instala los engrasadores con una llave de 8 milímetros y procede a aplicar grasa usando una pistola engrasadora. Llena los tornillos de tal manera que la grasa salga ligeramente por los lados del brazo de control inferior. Repite el procedimiento en el otro brazo de control. Vuelve a instalar la placa protectora y aprieta los tornillos según las especificaciones descritas en el manual del propietario. 17. Instala las ruedas y aprieta parcialmente las tuercas de las ruedas. 17A. Baja la camioneta al suelo y procede a apretar las tuercas según las especificaciones descritas en el manual del propietario. 18. Lleva la camioneta a una prueba de manejo para asegurarte de que se conduzca normalmente sin tirarse hacia un lado. Nota: se recomienda que un centro de reparación calificado realice una alineación de las ruedas para garantizar que los neumáticos no se desgasten de manera desigual. Te deseo un día maravilloso.